Edith Stein nació el 12 de octubre de 1891 en la ciudad de Breslavia, en Alemania, actualmente Wrocław, en Polonia. Era la menor de una familia judía de 11 hijos, de los cuales solo 7 alcanzaron la edad adulta. Su nacimiento coincidió con el Yom Kippur, el día de la expiación para el pueblo judío, lo que su madre interpretó como una señal especial. Desde el principio, su vida estuvo marcada por un ambiente de fe, trabajo y disciplina, profundamente arraigado en la tradición judía. Su padre, comerciante de madera, murió cuando ella tenía apenas 2 años, dejando a su madre, Augusta Stein, como el pilar de la familia. Augusta era una mujer de gran fortaleza, fe y valentía. Tras la muerte de su marido, asumió sola los negocios familiares y educó a sus hijos con dignidad y firmeza. Siempre incentivó la educación de sus hijos e insistía en que siguieran los principios de la honestidad, la piedad y la dedicación al prójimo. Esta influencia marcaría profundamente la formación ética de Edith. Sin embargo, ya en su juventud, Edith comenzó a experimentar dudas respecto a la fe de sus padres, sumergiéndose en una crisis existencial que se intensificaría con los años. Muy inteligente y sensible, Edith demostró desde temprana edad una profunda inclinación por los estudios. Era una alumna ejemplar, curiosa y disciplinada. Sus profesores pronto percibieron su brillantez intelectual. Siendo aún adolescente, decidió abandonar temporalmente la religión y se declaró agnóstica. Esta decisión fue un duro golpe para su madre, que siempre soñó con ver a sus hijos fieles a la tradición judía. No obstante, Edith nunca dejó de respetar la fe materna, incluso en medio de sus dudas filosóficas. En 1911, Edith ingresó en la Universidad de Breslavia, donde comenzó a estudiar filosofía, historia y psicología. Fue en esa época cuando se involucró con el movimiento feminista alemán y comenzó a reflexionar profundamente sobre la condición de la mujer en la sociedad. Se destacaba no solo por su inteligencia, sino también por la seriedad con que trataba los temas más complejos. Su sed de conocimiento era insaciable y su deseo era encontrar la verdad a cualquier costo, incluso si eso exigía romper con sus propias convicciones. En 1913, Edith se trasladó a Gotinga, donde pasó a estudiar con Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología. Husserl reconoció de inmediato en Edith una de las mentes más brillantes de su generación. Ella se convirtió en su asistente y discípula, sumergiéndose en las profundidades del análisis fenomenológico de la conciencia y la experiencia. Fue en ese ambiente filosófico donde conoció a Max Scheler, cuya influencia fue decisiva para despertar en ella el interés por el cristianismo. Scheler le mostró la belleza y la coherencia de la fe cristiana de forma filosófica y existencial. A pesar de declararse aún agnóstica, Edith se sintió profundamente conmovida al ver que Scheler y otros filósofos cristianos no abandonaban la razón al abrazar la fe. Esto desafiaba sus prejuicios y empezaba a abrir fisuras en su corazón. Al mismo tiempo, afrontaba el sufrimiento de la Primera Guerra Mundial, que devastaba Europa y cegaba miles de vidas. Edith no permaneció indiferente. Decidió interrumpir sus estudios para trabajar como enfermera voluntaria de la Cruz Roja, brindando cuidados a los soldados heridos. Trabajar en los hospitales de guerra fue una experiencia que marcó a Edith para siempre. Allí vio de cerca el sufrimiento humano en su forma más cruda y la fragilidad de la existencia. A pesar del horror de la guerra, también fue testigo de gestos de heroísmo, sacrificio y amor al prójimo. Estos episodios la impresionaron profundamente y despertaron en ella una nueva sensibilidad hacia el misterio del sufrimiento y la dignidad humana. Comenzaba a formarse la mujer que, años más tarde, abrazaría la cruz con valentía. Con el fin de la guerra, Edith retomó sus estudios y en 1916
concluyó su doctorado con la tesis sobre el problema de la empatía, que obtuvo la máxima calificación. Su disertación fue una contribución importante a la filosofía fenomenológica, abordando el tema de la empatía de manera profunda y original. Pese a su brillantez, enfrentó obstáculos por ser mujer y judía, lo que dificultaba su ingreso en la carrera académica. Aún así, continuaba destacándose por su dedicación y seriedad intelectual. Edith deseaba enseñar en una universidad, pero, por ser mujer, se le negó esa posibilidad. Entonces comenzó a dar clases en escuelas y a escribir artículos filosóficos. Seguía buscando respuestas a los dilemas de la existencia humana y su sed de verdad la llevaba a leer sobre religiones, misticismo y espiritualidad. En sus lecturas empezó a encontrar cada vez más referencias al cristianismo, especialmente en autores como San Agustín, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. El punto de inflexión en su vida ocurrió en 1921, cuando durante una estancia en casa de unos amigos leyó la autobiografía de Santa Teresa de Ávila. Quedó tan impresionada por la profundidad de aquella mujer y por la claridad de su experiencia de Dios que pasó toda la noche leyendo el libro. Al terminar la lectura, Edith declaró simplemente: "Esta es la verdad". La lectura de aquel testimonio fue para ella una revelación interior. Por primera vez, sintió que había encontrado la verdad que tanto buscaba. A partir de esa experiencia, Edith inició una profunda jornada interior hacia el catolicismo. Comenzó a asistir a misa, a leer los evangelios y a estudiar la doctrina de la Iglesia. Todo aquello que antes le parecía extraño o irracional empezó a tener sentido a la luz de la fe y la razón unidas. Descubrió que el cristianismo no era una fuga de la razón, sino su elevación a la luz de la revelación divina. El catolicismo ofrecía respuestas que ningún otro sistema filosófico le había proporcionado. El 1 de enero de 1922, Edith Stein fue bautizada en la Iglesia Católica, recibiendo el nombre de Teresa. Eligió este nombre en honor a la Santa Carmelita, que había sido el instrumento de su conversión. Poco tiempo después, recibió también la primera comunión y el sacramento de la confirmación. Su conversión, sin embargo, causó un enorme dolor a su madre, que vio en la decisión de su hija una traición a la fe judía. Fue un momento de sufrimiento intenso para ambas, pero Edith nunca dejó de amar y respetar a su madre. Tras su conversión, Edith pasó a vivir con gran intensidad su vida cristiana. Mantuvo su vida de estudios y escritura, pero ahora iluminada por la fe. Se dedicaba a la oración, a la lectura espiritual y a la caridad. Sentía, sin embargo, que Dios la llamaba a algo más profundo. Comenzó entonces a discernir una posible vocación religiosa. Deseaba entregar su vida completamente a Dios, pero por prudencia y obediencia, esperó el momento adecuado para dar ese paso. En los años siguientes, Edith se convirtió en una importante conferencista, especialmente sobre temas relacionados con la mujer, la educación y la fe. Escribió valiosos textos sobre la dignidad de la mujer a la luz de la doctrina cristiana, anticipando muchos de los temas que serían abordados posteriormente por San Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo. Sus escritos mostraban una rara combinación de profundidad filosófica, claridad espiritual y sensibilidad humana. Edith tradujo también importantes obras de Santo Tomás de Aquino, profundizando en la filosofía tomista. Era una defensora convencida de la armonía entre fe y razón, y encontraba en Tomás un modelo ejemplar de esa síntesis. Sus estudios le daban fuerzas para afrontar los desafíos de un mundo que comenzaba a sumergirse nuevamente en tinieblas. El nazismo ganaba fuerza en Alemania y la persecución a los judíos empezaba a intensificarse. Aunque se había convertido al cristianismo, Edith seguía considerándose hija del pueblo judío. Decía que su misión era unir en su propia vida las dos alianzas, la antigua y la nueva,
Esa conciencia de pertenencia al pueblo de Israel, ahora iluminada por la fe en Cristo, sería uno de los elementos más profundos de su espiritualidad. Veía en sí misma un puente entre el judaísmo y el cristianismo. Aun cuando la ideología nazi ganaba fuerza, Edith empezó a percibir los peligros que acechaban al pueblo judío. Sus conferencias comenzaron a ser prohibidas y se vio obligada a abandonar la enseñanza. Aún así, no perdía la serenidad ni la confianza en la providencia divina. Sabía que Dios conducía su vida, incluso en medio de la oscuridad que se cernía sobre Europa. Este periodo fue para ella una escuela de fe y de abandono total a la voluntad de Dios. Sintiendo cada vez más fuerte el llamado a la vida religiosa, Edith tomó una decisión definitiva. En 1933, ingresó en el Carmelo de Colonia, adoptando el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Para ella, el nombre expresaba su misión: ser una bendición en la cruz, ofrecerse a Dios por la salvación de las almas. Su entrada en el Carmelo fue recibida con alegría por muchas personas, pero también con tristeza por su madre, que no comprendía un camino tan radical. La vida en el Carmelo era todo lo que Edith había soñado: silencio, oración, sacrificio y unión con Dios. Se adaptó con gran humildad a la vida monástica y se convirtió en un ejemplo de caridad, obediencia y espíritu de sacrificio. Escribía en su tiempo libre y produjo obras profundas sobre mística, filosofía y espiritualidad. La cruz estaba presente en su vida, pero ella la abrazaba con amor, como señal de unión con Cristo. En sus escritos, Edith reflexionaba sobre el misterio de la cruz, del dolor y de la redención. Veía en el sufrimiento humano una participación en la pasión de Cristo y creía que todo sufrimiento ofrecido con amor tiene valor redentor. Su vida era una ofrenda continua a Dios, en favor de la Iglesia, del pueblo judío y de toda la humanidad. Comprendía que el amor es la única respuesta posible al mal del mundo. En 1938, debido a la intensificación de las persecuciones a los judíos en Alemania, Edith fue trasladada al Carmelo de Echt, en los Países Bajos, donde continuó su vida de oración y estudio. Sabía que su seguridad era temporal y ofrecía su vida como un sacrificio de amor. En una carta a sus hermanas carmelitas escribió: «Ya he aceptado la muerte en expiación por la incredulidad del pueblo judío y para que el Señor sea aceptado por sus hermanos». Incluso en el exilio, Santa Teresa Benedicta de la Cruz mantuvo su alma serena. Vivía cada día como una preparación para el encuentro con Cristo. Sus hermanas en el Carmelo daban testimonio de su dulzura, generosidad y mirada siempre llena de luz. La oscuridad del mundo no apagaba la llama de la fe que ardía en su corazón. Era una llama que iluminaba silenciosamente a todos a su alrededor. La vida de Edith Stein es un testimonio poderoso de cómo la búsqueda sincera de la verdad puede conducir un alma a Dios. Su trayectoria, que comenzó en la tradición judía, pasó por la filosofía y llegó al Carmelo, es un ejemplo de la acción de la gracia en el alma humana. Ella no rechazó su historia, sino que la llevó a plenitud en Cristo. Su vida fue un sí total a la verdad, a la cruz y al amor. En el Carmelo, escribió su obra maestra espiritual, La ciencia de la cruz, una profunda meditación sobre el pensamiento de San Juan de la Cruz y sobre el misterio del sufrimiento redentor. En este texto, revela la profundidad de su unión con Dios y su comprensión mística de la cruz. Era como si toda su vida hubiera sido una preparación para esta misión final: enseñar, con su vida y su muerte, que el amor es más fuerte que el odio. Tras su llegada al Carmelo de Echt, en los Países Bajos, Edith Stein, ahora hermana Teresa Benedicta de la Cruz, continuó su rutina de oración, silencio y contemplación. A pesar de estar en un nuevo país, la amenaza nazi no cesaba de avanzar. Los rumores de guerra se intensificaban
y la situación política de Europa se agravaba cada mes. Incluso con el peligro inminente, la Santa Carmelita permanecía firme, ofreciendo cada día como sacrificio y viviendo con profunda paz interior. En el Carmelo, Edith se dedicaba intensamente a la escritura. Su gran proyecto era la obra La Ciencia de la Cruz, en la cual profundizaba en el pensamiento místico de San Juan de la Cruz. Esta obra no era solo un estudio intelectual, sino una expresión de su propia experiencia de unión con Cristo crucificado. Veía la cruz no como castigo, sino como el camino del amor redentor. Cada página estaba escrita con oración, lágrimas y fe. En medio de la creciente represión nazi, la Iglesia en los Países Bajos intentó proteger a los judíos convertidos al catolicismo. Sin embargo, esta protección se volvió precaria cuando los obispos holandeses publicaron una carta pastoral condenando abiertamente las atrocidades del régimen nazi. Como represalia, Hitler ordenó la detención de todos los judíos bautizados, lo que incluyó a muchos religiosos y religiosas. El valor de los obispos, aunque profético, costó la vida de muchos inocentes. El 2 de agosto de 1942, soldados de las SS llegaron al Carmelo de Echt. Edith Stein, junto con su hermana Rosa, también convertida al catolicismo y que servía como terciaria en el monasterio, fue llevada por las autoridades. Las carmelitas presenciaron entre lágrimas aquella escena silenciosa y solemne. Edith, serena, se dirigió a una de las hermanas y dijo: «Ven, vayamos por nuestro pueblo». Estas palabras resonarían como una ofrenda consciente de amor y sacrificio. Las dos hermanas fueron llevadas al campo de tránsito de Amersfoort y luego a Westerbork, un campo holandés donde los judíos eran reunidos antes de ser deportados a los campos de exterminio. En Westerbork, Edith continuó viviendo como carmelita, confortaba a los niños, rezaba con los enfermos, escuchaba a los desesperados. Incluso en medio de la miseria, irradiaba compasión, resignación y fe. Los testigos relataron que en Westerbork, Edith asumió un papel casi maternal. Cuidaba de los pequeños, amparaba a las madres y consolaba a quienes estaban en pánico. Nunca se quejaba, nunca murmuraba. Veía en aquella terrible realidad la cruz de Cristo extendida a todos los inocentes que allí sufrían. Era como si ella misma se hubiera convertido en una presencia de Cristo sufriente en medio del infierno. Tras algunos días, llegó la deportación. El 7 de agosto de 1942, Edith y Rosa fueron colocadas en uno de los vagones rumbo al campo de concentración de Auschwitz. El viaje fue largo, inhumano y doloroso. Los vagones estaban superpoblados, sin ventilación, comida ni agua. Los niños lloraban, los ancianos se desmayaban, y la muerte parecía acompañar cada kilómetro del viaje. Incluso allí, Edith procuraba mantener la paz. Durante el trayecto, según relatos, confortaba a quienes estaban en pánico, rezaba con los que aún podían mantener la fe y entregaba su propia vida en manos de Dios. Sabía que el final estaba cerca, pero no demostraba miedo. Ya había ofrecido su vida como holocausto de amor, y ahora caminaba con el Señor hasta el Calvario, confiada en que nada era en vano. El 9 de agosto de 1942, Edith y Rosa llegaron a Auschwitz. Apenas unas horas después de su llegada, ambas fueron conducidas a las cámaras de gas. Como tantos otros, murieron de forma brutal, silenciosa y sin testigos. Pero su martirio resonaría a lo largo de la historia como un grito de fe en medio de la oscuridad. Edith murió como hija de la Iglesia, llevando en sí el peso de la cruz de su pueblo. Su muerte en Auschwitz fue el cumplimiento de una entrega que comenzó muchos años antes, cuando decidió buscar la verdad con todo su corazón. La cruz que ella abrazó como Teresa Benedicta de la Cruz se volvió literal en el campo de exterminio.
Fue mártir no solo por su fe, sino también como representante del pueblo judío, uniendo las dos alianzas en un único sacrificio. La noticia de su muerte se difundió lentamente, y muchos de sus colegas y amigos en Alemania y los Países Bajos quedaron profundamente conmovidos. Edmund Husserl ya había fallecido, pero otros filósofos reconocieron la grandeza espiritual de su antigua alumna. Poco a poco, su figura comenzó a adquirir un nuevo significado. No solo una intelectual brillante, sino una mártir de la fe y del amor. En los años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, la memoria de Edith Stein empezó a ser rescatada, especialmente por los carmelitas. Sus escritos comenzaron a leerse y estudiarse con mayor profundidad, revelando la riqueza de su pensamiento y la profundidad de su espiritualidad. La Iglesia empezó a reconocer los signos de santidad de su vida. A partir de 1950, diversas diócesis y órdenes religiosas comenzaron a recopilar información sobre su vida y martirio. Se reunieron muchos testimonios que destacaban su humildad, su fe inquebrantable y su oferta de vida como intercesión por el pueblo judío. Quedaba evidente que su muerte no había sido accidental, sino un verdadero acto de entrega a la voluntad de Dios. En 1962, el proceso de beatificación fue iniciado oficialmente por la Congregación para las Causas de los Santos. Se tuvo en cuenta tanto el testimonio de su vida cristiana como el martirio sufrido por odio a la fe. Su historia causaba profunda conmoción. Una filósofa judía que encontró a Cristo y por amor a Él, entregó su vida hasta las últimas consecuencias. En 1987, el Papa Juan Pablo II la beatificó, reconociendo oficialmente su martirio. En su homilía, el Papa polaco destacó la grandeza de la entrega de Edith y su vida como puente entre judíos y cristianos. La beatificación fue recibida con alegría en varios países, especialmente en Alemania y Polonia, marcando el inicio de una nueva etapa en la veneración de la santa. Solo 12 años después, en 1998, Juan Pablo II la canonizó solemnemente en Roma, declarándola oficialmente santa de la Iglesia Católica. En su homilía, el Papa recordó su vida como testimonio luminoso de fe y racionalidad, de coraje y amor. La Iglesia veía en ella no solo una mártir, sino una doctora del Espíritu, alguien que había iluminado el camino de la cruz con la luz de la razón y la fe. La canonización de Santa Teresa Benedicta de la Cruz fue un hito importante para el diálogo entre judíos y cristianos. La Iglesia reconocía con humildad la deuda que tenía con el pueblo judío y encontraba en Edith Stein un símbolo de reconciliación y esperanza. Su vida fue una respuesta al odio con amor, al prejuicio con fe, a la violencia con la cruz. En 1999, Juan Pablo II la declaró una de las patronas de Europa, junto a Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena. Esta elección fue profundamente simbólica. Edith representaba el alma de la Europa moderna, desgarrada por ideologías destructivas, pero capaz de renacer por la fe. La Santa Carmelita se convirtió así en modelo para un continente en busca de reconciliación y sentido. Su nombramiento como copatrona de Europa fue también un llamado a la conciencia cristiana del continente. Recordaba a los europeos el peligro de abandonar sus raíces espirituales, de dejarse seducir por el materialismo o el relativismo. En su vida, razón y fe, ciencia y mística, judaísmo y cristianismo encontraron una síntesis armoniosa y fecunda. Santa Teresa Benedicta de la Cruz es hoy una de las figuras más luminosas del siglo XX. Su vida se estudia en universidades, sus escritos se debaten en congresos y su figura es venerada por cristianos de diversas tradiciones. No es solo una mártir de la persecución nazi, sino una santa para nuestro tiempo, una mujer de pensamiento profundo y fe inquebrantable. Su testimonio continúa inspirando a religiosos, filósofos, laicos, educadores
y a todos aquellos que buscan la verdad. Nos enseña que no hay contradicción entre pensar profundamente y creer con el corazón. Al contrario, muestra que la razón, cuando es honesta, conduce a la fe, y que la fe, cuando es auténtica, purifica y eleva la razón. La cruz que Edith cargó no fue impuesta. Ella la eligió libremente. Vio en el sufrimiento no una desgracia, sino una oportunidad de unión con Cristo crucificado. Y nos invita con su vida a seguir el mismo camino, abrazar la cruz, no con resignación, sino con amor. Ese es el gran paradojo del cristianismo que ella comprendió tan bien. La Iglesia, al elevar a Edith Stein a los altares, no solo reconoció su santidad personal, sino también hizo un acto de memoria, justicia y reconciliación. Honró a una hija de Israel que encontró la plenitud de la alianza en Cristo, y proclamó al mundo que la santidad no tiene fronteras culturales o étnicas. Es para todos los que dicen sí a Dios con todo el corazón. Santa Teresa Benedicta de la Cruz vivió intensamente cada etapa de su viaje: la búsqueda intelectual, la conversión profunda, la vocación religiosa, la persecución cruel y el martirio. En cada una de esas fases brilló su fidelidad, su coraje y su fe. Por ello, su historia jamás dejará de tocar los corazones de todos los que la conozcan. La espiritualidad carmelita de Santa Teresa Benedicta de la Cruz no fue solo un aspecto de su vida religiosa, sino el marco a través del cual interpretó el mundo, el sufrimiento y la misión cristiana. Desde su entrada en el Carmelo de Colonia, su entrega a Dios se volvió total. Vivía cada instante con espíritu de sacrificio, oración y contemplación, unida al corazón de Jesús. Para ella, la clausura no era huida, sino presencia en el corazón de la Iglesia. El Carmelo le dio un nuevo horizonte espiritual. En la tradición de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, Edith Stein encontró un camino seguro de unión con Dios. La oración silenciosa, la renuncia al mundo y la oferta diaria de los sufrimientos eran, para ella, modos concretos de participar en la pasión de Cristo. La ciencia de la cruz, que tanto meditaba, se convirtió en su escuela de vida. Su obra más conocida, La ciencia de la cruz, escrita poco antes de su muerte, es un verdadero tratado místico. Inspirada en las obras de San Juan de la Cruz, explica cómo el alma, al pasar por la noche oscura de la fe, llega a la unión con Dios. Esta obra, aunque profundamente teológica, tiene también un tono autobiográfico. Es como si cada página fuera escrita con la sangre de su propia cruz. En La ciencia de la cruz, Edith analiza la dinámica de la purificación interior del alma. Para ella, la cruz es el único camino para la verdadera libertad espiritual. Solo quien acepta sufrir con amor y confianza puede ser transformado por la gracia divina. Su comprensión del sufrimiento es redentora, no como castigo, sino como participación en el misterio salvífico de Cristo. Además de la mística carmelita, Santa Teresa Benedicta de la Cruz también se dedicó a la reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad y en la Iglesia. En una época en que el feminismo aún daba sus primeros pasos, escribió con profundidad y equilibrio acerca de la identidad femenina. Defendía que la mujer posee una vocación única, ser portadora de vida, tanto física como espiritual. En sus conferencias y escritos sobre la mujer, enfatizaba la importancia de la maternidad espiritual, de la sensibilidad femenina y de la capacidad de empatía. Reconocía a la mujer como educadora por excelencia, llamada a formar conciencias y corazones. No veía a la mujer como igual al hombre en todo, sino como complementaria, con dones específicos que enriquecen la sociedad y la Iglesia. Edith Stein rechazaba tanto el machismo como el feminismo radical. Para ella,
La mujer no necesitaba negar su naturaleza para conquistar espacio en el mundo. Por el contrario, debía asumir con orgullo y responsabilidad su misión de amar, formar y servir. La fuerza de la mujer, decía, reside en su capacidad de donación, intuición y profundidad de alma. La educación era otro tema fundamental en su vida y misión. Como profesora, conferencista y pensadora, Santa Teresa Benedicta de la Cruz creía que la formación humana debía integrar el saber con los valores espirituales. Para ella, no bastaba formar mentes brillantes. Era preciso formar corazones virtuosos, capaces de buscar la verdad y servir al bien común. Creía que toda verdadera educación debe fundamentarse en la dignidad de la persona humana, creada a imagen de Dios. La pedagogía, para ella, no era un mero método, sino una vocación. El educador debía ser modelo de integridad, humildad y amor. Y la educación cristiana, en especial, debía llevar al alumno a la plenitud del ser, no solo al éxito profesional. En sus textos sobre la juventud, Santa Teresa Benedicta de la Cruz alertaba sobre los peligros del relativismo y del vacío espiritual. Veía en las nuevas generaciones una sed profunda de sentido y creía que la respuesta estaba en el Evangelio. Su propuesta era clara: formar jóvenes conscientes, libres y responsables, capaces de asumir su misión en el mundo con fe y valentía. Su pensamiento se extendió también a la política y a la vida pública. Aunque estaba en clausura, reflexionaba sobre el rumbo de la sociedad europea, especialmente ante el avance de las ideologías totalitarias. Consideraba que un mundo que rechaza a Dios está destinado a la autodestrucción. La pérdida de la trascendencia, para ella, genera egoísmo, violencia y desesperación. Santa Teresa Benedicta de la Cruz veía en el amor cristiano la única respuesta verdadera a la barbarie. La cultura de la vida, de la solidaridad y de la dignidad humana solo puede florecer donde Dios es reconocido como centro. En uno de sus escritos, afirma: «El mundo no se salvará con sistemas, sino con santos». Una frase profética ante el siglo sangriento que vivió. El sufrimiento ocupaba un lugar central en su espiritualidad. Habiendo presenciado el dolor de la guerra, las humillaciones de la persecución y finalmente el horror del exterminio, ella no se desesperó. Al contrario, vio en la cruz un misterio que ilumina todo sufrimiento humano. La cruz de Cristo, lejos de ser un escándalo, era para ella la clave de la salvación. Santa Teresa Benedicta de la Cruz nunca romantizó el sufrimiento, pero tampoco lo rechazó. Sabía que cuando se une a Cristo, el sufrimiento se transforma en amor redentor. Por eso, ofrecía a Dios cada dolor, cada pérdida, cada lágrima. Su vida fue una oración continua, silenciosa y eficaz, hecha de entrega y sacrificio. En sus últimos años, escribió cartas y meditaciones en las que dejaba traslucir su profunda unión con Dios. A pesar del peligro inminente, no se dejaba dominar por el miedo. Sabía que su vida estaba en las manos del Padre. En una de sus últimas cartas escribió: «No quiero pensar en el mañana, pues Dios ya está allí esperándome». El silencio era una marca de su santidad. Incluso siendo una gran intelectual, comprendía que hay realidades que solo el corazón puede entender. El misterio de la cruz, el amor de Dios y el dolor del mundo no se explican con argumentos, se viven en silencio, oración y fidelidad. Y eso fue justamente lo que hizo hasta el final. Su espiritualidad era profundamente cristocéntrica. Jesús era el centro de su vida, su razón de ser, su alegría en medio del dolor. Amaba contemplar al Cristo crucificado, no con tristeza, sino con reverencia y amor. En la cruz veía la revelación suprema de Dios, un Dios que ama hasta el extremo, que se entrega por amor y que invita a cada alma a seguirlo. La Eucaristía era su fuerza. Participar en el sacrificio de la misa constituía para ella
el momento culminante del día. La comunión era el encuentro íntimo con el amado, la anticipación del cielo, el sustento del alma en medio de las tempestades. Incluso en los momentos de prueba, jamás se alejó del altar. La devoción a la Virgen María también fue constante en su vida. Como carmelita, se consagró a la Madre de Dios, viendo en ella el modelo de toda entrega. María era, para ella, la mujer fuerte, silenciosa, fiel hasta la cruz. Edith procuraba imitarla en todo, en la escucha de la palabra, en la humildad, en la confianza en Dios. En momentos de oscuridad, recurría con frecuencia a la oración del rosario. Encontraba en las Avemarías una melodía de paz, un refugio para el alma inquieta. Sabía que la Madre de Dios no abandona a sus hijos, incluso cuando todo parece perdido, y confiaba a María cada paso, cada miedo, cada decisión. Santa Teresa Benedicta de la Cruz unió, como pocas almas, el mundo de la razón y el de la fe. Filósofa y mística, doctora y mártir, mujer moderna y carmelita tradicional. En su persona vemos la síntesis de un corazón que buscó la verdad hasta las últimas consecuencias y al encontrarla se lo ofreció todo. Su mensaje es actual y necesario. En un mundo que desprecia el sufrimiento, idolatra el placer y olvida a Dios, ella nos recuerda que la felicidad no está en evitar el dolor, sino en darle sentido. La cruz, cuando es abrazada por amor, se transforma en salvación. Ese es el secreto que nos enseña. En el Carmelo vivió el silencio, pero hoy su voz resuena en el mundo. Habla a los jóvenes que buscan sentido, a los maestros que educan con amor, a las mujeres que desean vivir su vocación con plenitud, a los cristianos que enfrentan persecuciones. Su vida es una luz que brilla en las tinieblas. El legado de Santa Teresa Benedicta de la Cruz trasciende fronteras religiosas. Muchos judíos, musulmanes y ateos se conmueven al conocer su historia. Su búsqueda sincera, su entrega radical y su muerte heroica tocan corazones de todas las culturas. Ella es testigo de que el amor puede vencer cualquier odio. La vida de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, aunque cegada prematuramente por el horror de la guerra, continúa dando abundantes frutos en el corazón de la Iglesia. Su historia de conversión, entrega y martirio es fuente de inspiración para miles de personas en todo el mundo. Más que un recuerdo histórico, se ha convertido en un modelo de santidad para los tiempos modernos. Una mujer que buscó la verdad hasta el final y la encontró en la cruz. Tras su muerte, muchos de sus escritos comenzaron a difundirse, traducirse y estudiarse ampliamente en universidades y seminarios. Obras como La ciencia de la cruz, Ser finito y ser eterno, La mujer y otros ensayos filosófico-teológicos revelan no solo a una gran pensadora, sino también a un alma profundamente unida a Dios. Estos textos tocaron corazones, iluminaron mentes y despertaron numerosas vocaciones religiosas y conversiones sinceras. Diversos testimonios relatan que personas alejadas de la fe regresaron a la Iglesia al conocer su historia. Su vida demuestra que es posible unir fe y razón, sufrimiento y amor, contemplación y acción. En un mundo herido por la duda y la indiferencia religiosa, su figura emerge como un faro de coherencia, inteligencia y entrega total. Habla al corazón de los intelectuales y también de los sencillos, de los estudiosos y de los que sufren. Especialmente entre los filósofos cristianos contemporáneos, la figura de Edith Stein es vista como una de las grandes síntesis del siglo XX. Supo integrar la fenomenología moderna con la tradición filosófica tomista y con la mística carmelita, creando una vía nueva de pensamiento cristiano. Su trabajo influyó directamente en pensadores católicos y reformuló el diálogo entre fe y razón. Santa Teresa Benedicta de la Cruz influyó también en mujeres de todas las vocaciones. Su reflexión sobre lo femenino, el matrimonio, la maternidad y la consagración religiosa
dio voz a las mujeres dentro de la Iglesia, sin caer en ideologías extremas. Demostró que es posible ser mujer y santa, filósofa y contemplativa, fuerte y dócil, moderna y fiel a la tradición. Su vida refleja la belleza de la mujer según el corazón de Dios. En el ámbito educativo, su pedagogía cristiana sigue vigente. Muchas instituciones de enseñanza utilizan sus textos para formar educadores con base en valores sólidos que unan saber, virtud y espiritualidad. Edith Stein creía que la educación era una misión sagrada, una forma de elevar al ser humano a su verdadera dignidad. Por eso inspira escuelas, universidades y centros de formación católicos. También, en el diálogo interreligioso, su figura ocupa un lugar central. Como judía convertida, su historia representa un puente entre las dos grandes tradiciones bíblicas. Su fidelidad al pueblo de Israel jamás se rompió con su conversión. Al contrario, vivió su fe cristiana como cumplimiento de la promesa hecha a los patriarcas. Así, se convirtió en un lazo entre los hijos de la antigua y la nueva alianza. El Papa Benedicto XVI, él mismo profundo estudioso y teólogo, se refirió a Santa Teresa Benedicta como una de las mayores testigos de nuestro tiempo. Destacó la importancia de su testimonio para la nueva evangelización y el valor de su obra filosófica ante los desafíos del siglo XXI. La canonización de Edith Stein no fue solo un acto devocional, sino un reconocimiento de su relevancia para la cultura y la fe cristiana. Existen registros de milagros atribuidos a su intercesión, sobre todo relacionados con la curación de enfermedades graves y la conversión de corazones endurecidos. Aunque pocos han sido reconocidos oficialmente, la devoción a Santa Teresa Benedicta de la Cruz crece cada año. Personas de todo el mundo envían cartas, hacen novenas y testimonian gracias obtenidas por su mediación ante Dios. Uno de los testimonios más conmovedores es el de un médico alemán que, tras leer su biografía, abandonó el aborto y pasó a defender la vida con fervor. Relató que fue tocado por la entrega silenciosa de Edith ante el mal, lo que lo llevó a replantearse sus elecciones. Casos como este muestran que los santos siguen actuando en la historia incluso después de la muerte. Es notable también el número de vocaciones religiosas surgidas bajo su inspiración. Jóvenes que se identifican con su sed de verdad, con su búsqueda interior y con su valentía para seguir a Cristo hasta el final. Muchos carmelos en todo el mundo reciben novicias que eligen a Edith Stein como modelo espiritual. Su vida es una semilla fecunda que continúa dando frutos en el campo de la Iglesia. La iconografía que representa a Santa Teresa Benedicta de la Cruz suele retratarla con el hábito carmelita, una cruz en las manos o sobre el pecho y un semblante sereno. A veces aparece también con la estrella de David en el hábito, símbolo de su origen judío. Estas imágenes no son solamente artísticas, sino profundamente catequéticas. Transmiten de forma visual la síntesis única que ella vivió. La cruz, en su vida y obra, nunca fue algo abstracto. La vivió de manera concreta, en el cuerpo, en el alma y en el corazón. Por eso, su doctrina sobre el sufrimiento tiene tanta autoridad. No habló de la cruz de modo teórico, sino como alguien que pasó por ella, que fue crucificada con Cristo y que, por él, entregó su vida. Una de las lecciones más profundas que dejó Edith Stein es que la verdad exige todo. No se contentó con medias respuestas, con teorías pasajeras o ideologías vacías. Su alma buscaba lo absoluto, y cuando lo encontró en Cristo, se entregó sin reservas. Su vida es una invitación a la radicalidad evangélica, a la santidad vivida con inteligencia y pasión. Su historia nos muestra también que la conversión siempre es posible. Incluso quien se declara agnóstico, quien vive lejos de Dios o sumido en dudas, puede encontrarse un día con la verdad que es persona.
La gracia actúa de manera misteriosa y Dios se deja encontrar por quienes lo buscan con sinceridad. Otro mensaje fuerte que deja Santa Teresa Benedicta es la importancia del silencio. En un mundo ruidoso y disperso, recuerda que es en el recogimiento, en la oración y en la escucha del corazón donde se encuentra la verdadera sabiduría. El silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de Dios. Y esa presencia transforma. Sus cartas y oraciones son hoy fuente de consuelo para quienes sufren. Palabras como «acepté la muerte en expiación por mi pueblo» o «el sufrimiento es el hilo dorado que une el alma a Dios» siguen resonando en el corazón de los fieles. Sus escritos son alimento espiritual para quien desea comprender el sentido cristiano del dolor. En el contexto actual, donde los cristianos son perseguidos en muchos países, la figura de Santa Teresa Benedicta de la Cruz asume un papel profético. Recuerda a todos que la fidelidad a Cristo cuesta caro, pero vale cada lágrima. Su martirio es una luz que brilla para quienes hoy sufren por causa de la fe. Ella camina junto a ellos, como hermana e intercesora. La Santa Carmelita es, asimismo, ejemplo de cómo un alma puede realizarse plenamente en la consagración total a Dios. Renunció a la fama, a los aplausos y a una carrera brillante por algo infinitamente mayor, la unión con Cristo, y encontró en ello la verdadera libertad, la libertad de los hijos de Dios. Su vida enseña que no hay contradicción entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuanto más unida a Dios, más Edith se entregaba a los demás. En el campo de concentración, cuidaba a los niños, consolaba a los afligidos e irradiaba paz. El amor de Cristo se desbordaba en ella y alcanzaba a todos a su alrededor. Muchas comunidades religiosas y laicales en todo el mundo han adoptado a Santa Teresa Benedicta de la Cruz como patrona. Es protectora de estudiantes, filósofos, mujeres consagradas y de quienes buscan la verdad. Su intercesión se pide en retiros, cursos, misiones y momentos de crisis espiritual. Es también símbolo de reconciliación entre pueblos, religiones y culturas. En un mundo dividido por el odio y la intolerancia, su figura recuerda que es posible construir puentes. Su vida fue un puente entre el judaísmo y el cristianismo, entre el mundo académico y el monástico, entre el sufrimiento y la esperanza. En tiempos de crisis espiritual, Santa Teresa Benedicta de la Cruz es una respuesta del cielo. Nos llama a la profundidad, a la oración, a la búsqueda sincera de la verdad. Su voz serena invita a cada cristiano a no temer a la cruz, a no huir del dolor, a abrazar la vida como don y misión. Demuestra que la santidad es posible aquí y ahora. El legado de Edith Stein es perenne. Sus palabras, su testimonio y su intercesión siguen tocando almas y llevando a muchos al encuentro con Cristo. Vivió la plenitud del Evangelio y hoy intercede por nosotros ante el trono de Dios. Su vida es un evangelio silencioso, escrito con amor y sangre. Santa Teresa Benedicta de la Cruz no vivió su vocación carmelita de manera aislada, sino como parte de una rica tradición espiritual iniciada por Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Desde los primeros años en el convento, se sumergió en los escritos de los fundadores del Carmelo reformado, absorbiendo su doctrina y procurando aplicarla en su propia vida. Era como si su alma hubiese estado, desde antes de la conversión, preparada para este camino de fuego y silencio. Sentía una profunda afinidad espiritual con Santa Teresa de Ávila, especialmente por la búsqueda incansable de la verdad y por su fortaleza interior. La manera en que Teresa de Ávila conciliaba una vida activa de fundadora con una intensa vida de oración constituía para Edith un modelo inspirador. No fue casual que, al convertirse, eligiera Teresa como su nombre de bautismo y más tarde como nombre religioso. También San Juan de la Cruz desempeñó un papel crucial en su formación espiritual. La teología de la noche oscura,
de la purificación del alma y de la unión mística con Dios guiaba sus reflexiones más profundas. La ciencia de la cruz es fruto directo de esa influencia. Para Edith, Juan de la Cruz era un verdadero maestro del alma, y ella deseaba vivir cada etapa de la vía mística que él describía, incluso si eso significaba cargar la cruz hasta las últimas consecuencias. Entre las carmelitas contemporáneas, Santa Teresita del Niño Jesús ocupaba un lugar especial en el corazón de Edith. La pequeña vía de Teresita, hecha de humildad, abandono y confianza radical, tocaba profundamente el alma de Edith. La gran intelectual descubría, en la infancia espiritual de Teresita, un camino accesible y poderoso para llegar a la unión con Dios. Esa combinación entre grandeza intelectual y simplicidad de corazón es una de las marcas de su espiritualidad. En el Carmelo, Edith cultivaba también una profunda comunión espiritual con sus hermanas. Aunque era una filósofa de renombre, vivía como la más sencilla de las religiosas. Ayudaba en los quehaceres del convento, obedecía con alegría y vivía cada momento con espíritu de recogimiento. Sus hermanas daban testimonio de su mirada llena de luz, su dulzura serena y su capacidad de escuchar sin juzgar. Era una presencia silenciosa y consoladora. La espiritualidad del Carmelo enseña que cada alma está llamada a vivir en intimidad con Dios, incluso en el escondimiento. Edith lo entendió profundamente. Incluso en los momentos en que pudo haberse convertido en una figura pública importante, eligió el silencio de la clausura. Allí, en oración constante, ofrecía cada instante como intercesión por la humanidad, especialmente por su pueblo judío y por quienes sufrían. Su oración se centraba en la Eucaristía y en la palabra. Pasaba largas horas ante el Santísimo Sacramento, adorando, meditando y ofreciendo su vida. Tenía también gran amor por la Sagrada Escritura, especialmente por los Salmos, los profetas y los Evangelios. Leía la Biblia como una hija de Israel que ahora veía en Cristo el cumplimiento de las promesas. El amor por la cruz era la marca registrada de su vocación. Para Edith, la cruz no era un símbolo de derrota, sino de amor victorioso. El sufrimiento, cuando se une al de Cristo, se vuelve fecundo y redentor. Por eso, no huyó del sufrimiento. Al contrario, lo abrazó con valentía, ofreciéndolo como sacrificio por la salvación de las almas. Ese amor a la cruz es lo que transforma su vida en un testimonio profético. En uno de sus escritos afirma: quien busca la verdad, consciente o inconscientemente, busca a Dios. Esta frase resume toda su trayectoria, desde la búsqueda filosófica hasta la entrega total en la fe. No separaba el pensamiento de la vida ni la razón de la fe. Todo estaba integrado. Todo se elevaba al servicio de Dios y de la verdad. Su pensamiento es una respuesta al escepticismo y al relativismo que marcan el mundo moderno. Cuando fue proclamada copatrona de Europa en 1999, junto a Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena, la Iglesia reconoció el valor universal de su vida. Cada una de las tres santas representa un aspecto esencial del alma europea: Brígida, la mística y peregrina; Catalina, la voz profética y política; y Edith, la mártir de la verdad y de la cruz. Juntas, son símbolo de renovación espiritual para el continente. San Juan Pablo II explicó que, al escoger a estas santas como patronas de Europa, deseaba destacar el papel de la mujer en la transmisión de la fe y en la edificación de la cultura cristiana. En el caso de Edith, subrayó además el testimonio de una judía convertida, muerta por odio a la fe, que unió en sí misma las dos raíces de la revelación divina. Su vida es una respuesta a los horrores del siglo XX. Como patrona de Europa, Santa Teresa Benedicta de la Cruz continúa ejerciendo una misión espiritual. Intercede por el continente que la vio nacer, crecer y morir. Un continente que hoy enfrenta profundos desafíos: crisis de fe, secularismo,
abandono de las raíces cristianas. Su presencia silenciosa es un llamado a Europa. Volved al Evangelio, volved a la cruz, volved a la verdad. Su historia invita a los pueblos europeos a no apagar sus orígenes. Edith Stein representa el alma que sufre, que busca, que se convierte y que se ofrece. Su testimonio es un bálsamo contra el nihilismo, una vacuna contra la indiferencia y una luz contra la desesperación. Su cruz es signo de esperanza para todos los que aún creen en el amor de Dios. La influencia de Santa Teresa Benedicta de la Cruz no se limita a Occidente. Sus escritos han sido traducidos a decenas de idiomas y su mensaje ha llegado a países de todas las culturas. En naciones perseguidas es ejemplo de fidelidad. En naciones secularizadas es invitación a la conversión. En todas partes, su vida es señal de que Dios actúa en las almas abiertas a la verdad. Los encuentros académicos sobre su obra siguen creciendo. Universidades católicas y seculares estudian sus ideas, sus cartas y sus escritos místicos. Filósofos la comparan con Pascal, Kierkegaard e incluso San Agustín. Es un puente entre la modernidad y la fe tradicional, un testimonio de que la razón, lejos de alejar de Dios, puede conducir a Él. Para los religiosos de vida contemplativa, Edith Stein es un modelo luminoso. Su vida en el Carmelo muestra que la clausura es fecunda, que el silencio puede cambiar el mundo y que la oración constante es una fuerza invencible. Confirma que el Carmelo no es fuga de la realidad, sino penetración profunda en la realidad más verdadera, la de Dios. Para los laicos, especialmente profesores, médicos, juristas y filósofos, su vida demuestra que es posible ser santo en medio de la cultura, la ciencia y la sociedad. No abandonó el mundo para servir a Dios. Se santificó dentro de él, hasta que fue llamada a la clausura. Y aún allí, siguió influyendo en el mundo con su escritura y su presencia espiritual. Edith Stein dejó también un fuerte llamado a la oración por el pueblo judío. Incluso después de su conversión, jamás olvidó su origen. Decía que quería ofrecer su vida como expiación por la incredulidad del pueblo judío y para que el Señor sea aceptado por sus hermanos. Su vida es, por tanto, un acto de reconciliación entre la sinagoga y la cruz. En un tiempo en que el antisemitismo vuelve a crecer en algunas regiones, su vida es denuncia silenciosa contra todo odio religioso. Muestra que el verdadero cristiano no rechaza al pueblo judío, sino que lo reconoce como raíz sagrada de su fe, y que la Iglesia, al canonizarla, purifica también su memoria y asume con humildad su parte en el sufrimiento de la historia. Para los jóvenes, Santa Teresa Benedicta de la Cruz es una amiga espiritual. Muchos encuentran en ella a alguien que comprende sus dudas, que atravesó crisis de fe, que buscó respuestas. Su historia demuestra que no es necesario elegir entre inteligencia y fe, entre libertad y obediencia. Es posible vivir todo ello con integridad, coherencia y alegría. En su martirio, Edith Stein abrazó a la humanidad entera. Su muerte fue un acto de comunión con Cristo y con todos los que sufren. Por eso hoy se la recuerda no solo como mártir del pueblo judío, sino como mártir de la humanidad. Su vida es un clamor silencioso contra la violencia, la intolerancia y el olvido de Dios. Numerosas parroquias en todo el mundo ya han adoptado su nombre como patrona. Iglesias, capillas, colegios y centros de espiritualidad le han sido dedicados. Cada nuevo lugar es una chispa de la luz que su vida encendió. Cada fiel que la invoca se une a la corriente silenciosa de quienes creen que la cruz, cuando es amada, transforma el mundo. El amor que Santa Teresa Benedicta de la Cruz tenía por la verdad fue tan radical que la llevó a la muerte. Esa misma verdad, sin embargo, se convirtió en su corona. Dios la exaltó porque ella se humilló, y hoy su voz resuena como profecía para todos los que caminan en la oscuridad.
Nos dice con su ejemplo: no tengas miedo, la cruz es el camino de la vida. Al entrar en el tercer milenio, la Iglesia Católica se encontró con nuevos desafíos: la indiferencia religiosa, el relativismo moral, la pérdida del sentido de la cruz y de la trascendencia. Ante este escenario, figuras como Santa Teresa Benedicta de la Cruz resplandecen como luces proféticas. Su vida y doctrina ofrecen respuestas sólidas, humanas y espirituales para el hombre contemporáneo, especialmente para quienes buscan sentido en medio del caos. El ejemplo de Edith Stein es particularmente relevante para la llamada nueva evangelización, término popularizado por San Juan Pablo II. Evangelizar al mundo moderno exige no solo repetir fórmulas, sino ofrecer testimonios vivos de fe pensante y de amor radical. Santa Teresa Benedicta de la Cruz es uno de esos testimonios, mujer de pensamiento profundo y entrega total a Dios. Su vida muestra que la santidad no es un ideal inalcanzable, sino un camino concreto para todo ser humano que busca la verdad con sinceridad. Su búsqueda intelectual nunca fue contraria a la fe. Al contrario, fue llevada a la conversión precisamente porque usó su razón con honestidad. Esto es una invitación a todos los cristianos, especialmente a los estudiosos. Pensar es un acto de fe cuando se hace con humildad. La Iglesia reconoce su importancia no solo en el plano individual, sino eclesial. Santa Teresa Benedicta de la Cruz se celebra litúrgicamente el 9 de agosto, fecha de su martirio en Auschwitz. En ese día, la Iglesia recuerda el amor que venció al odio, la luz que brilló en las tinieblas y la cruz que se convirtió en corona de gloria. Su memoria está marcada por lecturas y oraciones que exaltan el valor del sufrimiento unido a Cristo. La liturgia dedicada a ella destaca su doble identidad, judía y cristiana. El misal celebra la fidelidad de la mártir a su pueblo y su unión con Cristo, el Mesías prometido. Esto revela el carácter escatológico de su misión: ser un signo de la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la sinagoga y la Iglesia, entre la promesa y el cumplimiento. Muchos santuarios dedicados a ella se han fundado en Alemania, Polonia, los Países Bajos y otras partes del mundo. Estos lugares se han convertido en espacios de reconciliación, silencio y oración. Personas de todas las religiones visitan esos sitios, tocadas por su historia y movidas por el deseo de paz interior. Su martirio se convirtió en puente entre las heridas del pasado y las esperanzas del futuro. Universidades y centros de estudios llevan su nombre, promoviendo congresos, simposios y cursos sobre su obra. No se trata solo de un homenaje simbólico, sino de un verdadero esfuerzo por profundizar en su pensamiento y hacerlo accesible a las nuevas generaciones. Es reconocida como una de las más importantes voces femeninas del pensamiento cristiano del siglo XX. La Iglesia la presenta también como modelo para la juventud. Su historia de conversión, sus dudas, su búsqueda constante y su valentía para cambiar de vida hablan directamente al corazón de los jóvenes. En un tiempo de relativismo y vacío existencial, muestra que la verdad existe, que vale la pena buscarla y que, al encontrarla, es preciso entregarse sin miedo. Movimientos católicos, especialmente aquellos ligados a la vida intelectual, promueven jornadas de espiritualidad inspiradas en Santa Teresa Benedicta de la Cruz. En esos encuentros, el silencio, la lectura, la oración y el estudio son medios para imitar su camino interior. Jóvenes estudiantes, filósofos y catequistas redescubren el valor del recogimiento, de la interioridad y de la unión con Cristo en la cruz. Además, grupos de oración le dedican novenas, pidiendo su intercesión por la curación espiritual, la conversión de familiares, el discernimiento vocacional y el fortalecimiento en la fe. Muchos testimonios relatan gracias obtenidas por su intercesión.
Aunque la Iglesia reconozca oficialmente pocos milagros, la devoción popular sigue viva y creciente. Su figura toca especialmente el corazón de quienes sufren persecución religiosa. En tiempos actuales, en los que cristianos siguen siendo asesinados por su fe en diversas partes del mundo, la memoria de Edith Stein trae consuelo y ánimo. Recuerda que, incluso ante la violencia y la muerte, es posible permanecer fieles a Cristo hasta el final. Su espiritualidad ofrece también una clave para el sufrimiento moderno, marcado muchas veces por el abandono, la depresión, las enfermedades y la falta de sentido. Santa Teresa Benedicta de la Cruz recuerda que el sufrimiento puede elevarse a sacrificio redentor. No es necesario entenderlo todo, pero sí es posible ofrecerlo todo, con amor, a Dios. En los campos de la bioética y la dignidad de la vida humana, su historia adquiere un nuevo valor. Habiendo vivido y muerto en una época de desvalorización del ser humano, su vida se convirtió en un grito silencioso contra cualquier ideología que reduzca al hombre a números, funciones o utilidades. Su dignidad, hasta el último momento, brilló como testimonio de que cada vida humana tiene un valor infinito. La vocación carmelita de Edith Stein es otra fuente de inspiración. En un tiempo de exceso de ruido, muestra la belleza del silencio. En un mundo acelerado enseña la fuerza de la contemplación. En una época de superficialidad, señala el camino de la interioridad. No propuso fórmulas mágicas, sino que vivió el Evangelio con radicalidad y paz. Su figura profética continúa alertando a Europa y al mundo sobre el riesgo de rechazar a Dios y perder el sentido de la vida. Al mismo tiempo, señala la esperanza. Dios nunca abandona a quienes lo buscan. Incluso en medio del caos, es posible encontrar la verdad, la paz y la alegría si somos fieles hasta el fin. Santa Teresa Benedicta de la Cruz es, por tanto, una maestra espiritual. Su escuela es la cruz. Su lección es el amor. Su método es la unión entre razón y fe. Su pedagogía es el silencio orante. Y su objetivo es conducir las almas a la plena unión con Dios. Un camino exigente, pero seguro. Al celebrar su memoria, se nos invita a reexaminar nuestras propias vidas. ¿Qué buscamos de verdad? ¿Por qué vivimos? ¿En quién depositamos nuestra confianza? La historia de Edith Stein nos obliga a mirar hacia adentro, a confrontar nuestros miedos y a redescubrir el valor de la entrega total a Dios. En tiempos de polarización y división, su vida es un signo de unidad. Unió el judaísmo y el cristianismo, la filosofía y la teología, la vida activa y la contemplativa, la razón y la fe, el dolor y la esperanza. Es un ícono de reconciliación que la Iglesia ofrece para curar las heridas del mundo moderno. Su cruz no terminó en la cámara de gas, floreció en la eternidad. Y es desde allí, desde la gloria del cielo, que ella continúa intercediendo por todos aquellos que, como ella, desean buscar y vivir la verdad con todo el corazón. Su vida y muerte no fueron en vano. Se convirtieron en una ofrenda preciosa ante Dios. Cuando miramos a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, vemos más que una mártir. Vemos a una hija amada, un alma sedienta, una mujer entregada. Vemos la cruz resplandeciente, iluminada por el amor de Cristo. Y sentimos que no estamos solos en nuestras propias cruces. Ella camina con nosotros. Que su ejemplo inspire a los jóvenes a no temer la entrega total, que ilumine a los padres y madres que desean educar a sus hijos en la fe, que fortalezca a los religiosos y religiosas en su vocación escondida, que motive a los maestros y pensadores a no avergonzarse de unir fe y razón, que despierte en todos nosotros el deseo de santidad. Santa Teresa Benedicta de la Cruz nos muestra que la verdadera libertad está en entregarse, la verdadera sabiduría en la humildad, la verdadera fuerza en la cruz. No escribió tratados de éxito o autoayuda, sino que dejó algo más poderoso, una vida coherente,
entregada, marcada por el amor absoluto a Dios. Al final de este recorrido, la figura de Edith Stein resplandece como una estrella firme en el cielo de la Iglesia. Su luz no se apaga. Continúa llamándonos, educándonos y conduciéndonos por los caminos del Señor. Una mujer del siglo XX que habla con fuerza y dulzura al siglo XXI y a los que vendrán. Que su nombre sea recordado con reverencia, que su historia sea contada con fidelidad y que su intercesión sea buscada con confianza. Que podamos aprender de ella a vivir nuestra fe con valentía, inteligencia y entrega. Y que un día, como ella, podamos decir con el corazón en paz: esta es la verdad. Y por ella entrego mi vida. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ruega por nosotros, que tu cruz luminosa nos ayude a cargar la nuestra con amor y esperanza, y que tu intercesión ante Dios nos fortalezca en la búsqueda de la verdad, en la vivencia de la fe y en el testimonio de un amor que no teme al sacrificio.